Hoy es justamente de incontinencia fecal. Todo el mundo sabe lo que es la incontinencia urinaria, que es que cuando usted se ríe muy duro, estornuda o simplemente caminando se le sale un poquitito de pipí. Generalmente lo asociamos a las mujeres que tienen parto, a las mujeres que tienen cierta edad, y en los hombres cuando tienen problemas de próstata, pero pocas veces se habla de la incontinencia fecal y sabemos que es un problema que está ahí. Lo que pasa es que, como dice la gente, es el elefante en la habitación que nadie quiere prestarle atención. Entonces, si tomamos este tema, la joven preguntaba, ¿todos los casos de incontinencia fecal tienen que operarse? Doctora Ruiz. No. Y luego vamos a hablar cómo usted definiría incontinencia fecal, independientemente de que uno piensa que de manera involuntaria hay salida de contenido fecal a través del ano. Por favor, doctora. Sí, respondiendo puntualmente la pregunta de la joven, no todos los pacientes con incontinencia fecal se operan. Y es que depende de la causa que haya producido la incontinencia, en donde uno toma la decisión de qué tipo de terapéutica, cirugía, tratamiento, terapia se va a utilizar para estos pacientes. Y ya definiendo la incontinencia como tal, la incontinencia fecal es la incapacidad que podemos tener las personas para poder retener de manera normal lo que son los gases, los líquidos o los sólidos o la materia fecal franca a través del ano. Esta patología es una patología que regularmente el paciente esconde mucho por pudor. Claro. Estos pacientes incluso se apartan socialmente, tanto de sus familias como de las actividades sociales, por la vergüenza que pueden tener. Buenos días, madre. Paso a paso su pregunta para la doctora Yesenia Ruiz, por favor. Sí, buen día. Yo quiero saber cuándo una incontinencia anal y hemorroides llevaría esfinteroplastía y cuáles son los resultados a largo plazo. Muchísimas gracias. Buenos días, madre. Paso a paso su pregunta para la doctora Ruiz. Buenos días. Ok, se cayó esa llamadita. Vamos a responder. Déjeme decirle algo antes de que usted responda, porque va unida a lo que usted respondió y la pregunta que Héctor Armando le hizo. El 18% de la población mundial sufre de incontinencia fecal. Eso es mucha gente, eso es una de cada 5 y ustedes lo están escondiendo, se van a embromar, vayan al médico. Y el 50% de los adultos mayores. Es mucho. La verdad que sí que es mucho y de repente alarma, pero es porque no lo dicen, lo esconden. El paciente tiene vergüenza, tiene pudor de poder hablarlo porque es algo que le produce vergüenza y por eso es que no llega. Y de repente pudiera tener un subdiagnóstico y que este porcentaje pudiera ser incluso hasta más alto porque las personas no lo dicen. Y respondiendo la pregunta de la esfinteroplastía, este es uno de los procedimientos que se hacen para incontinencia fecal, dependiendo del daño estructural que hay en el esfínter del ano. Cuando hacemos el diagnóstico de incontinencia fecal, hay una serie de estudios y análisis que se le hacen al paciente para poder determinar cuál fue la causa del origen de la incontinencia. Si la incontinencia es debido a un problema anatómico de los esfínteres del ano, que regularmente es producto en la mujer por los partos, en donde hubo un desgarro de la musculatura esfintérica, posteriormente cuando va pasando el tiempo, la paciente va a presentar incontinencia. Este tipo de incontinencia anatómica que se puede diagnosticar con una sonografía endorrectal o endoanal nos va a dar el grado de disrupción o de ruptura que tiene el esfínter, y cuando tiene por debajo de un 25% califican muy bien para poder hacer la esfinteroplastía, que es la unión o la reparación de los esfínteres para procurar disminuir la presencia de los episodios de incontinencia. Doctora, cuando se habla de las causas principales de la incontinencia renal, la gente solamente piensa en que no tiene control de esfínter y nada más. Pero cuando estábamos investigando también para el tema, vimos que hay un montón de causas y algunas muy graves que puede tener consecuencias porque podría confundirse con otras enfermedades. Sí, la principal causa de incontinencia fecal en la mujer son obstétricas, por trastornos en el momento del parto, por ruptura esfintérica, es la principal. Hay otras causas menos frecuentes como problemas neurológicos, en donde el paciente tiene una desnervación o una falta de inervación de los nervios que van a la musculatura del ano y por lo tanto no hay una
no está el sistema de continencia adaptado a los esfínteres, así como también traumas en el canal anal, cirugías previas en el canal anal, que hacen que el esfínter estructuralmente no pueda cerrarse bien. Tenemos una llamada. Un momentito, doctora, por favor. Buenos días. Su pregunta, por favor, a la doctora Ruiz. Saludos. Yo quisiera saber si hay algún riesgo de padecer enfermedad de transmisión sexual en una persona con hemorroides. Gracias. Excelente pregunta. Y era lo que estábamos conversando ahorita. Es algo que se relaciona mucho cuando hablábamos de las hemorroides, que luego le diremos porque 11 personas nos preguntaron sobre lo mismo. Adelante, doctora. Sí, y de repente es que está estigmatizado. El paciente que tiene hemorroides no necesariamente tiene o puede tener una ITS o una enfermedad de transmisión sexual. La enfermedad de transmisión sexual sí pudiera estar vinculada a pacientes que tienen que son anorreceptivas en sus relaciones sexuales, en donde no se utiliza protección, donde no hay condón, donde el paciente puede, en algunas ocasiones, si es promiscuo, y entonces pudiera estar, estos pacientes pueden estar presentando la predisposición a poder tener una enfermedad de transmisión sexual, pero no tiene que ver absolutamente nada con las hemorroides. Usted puede tener hemorroides y tener una enfermedad de transmisión sexual, o viceversa, tener una enfermedad de transmisión sexual y no tener hemorroides. No es algo que te lo va a predisponer. Nosotros tuvimos 11 preguntas relacionadas de una forma u otra con lo siguiente a través de WhatsApp, y fue sobre la incontinencia fecal y la relación que existe entre el sexo anal. No importa que sea heterosexual o no. Uh-huh. O sea, si hay una relación, si esa no podría ser una causa incidente en esta situación. Bueno, déjame decirte, tú sabes que el canal anal fisiológicamente no se ha creado para tales fines. El canal anal se hizo, para hablarlo así a la llana, para hacer el depósito de la materia fecal. Indistintamente de las preferencias que pudieran tener las personas al momento de tener una relación sexual, no es lo natural. Al no ser lo natural, entonces posteriormente a la larga, dependiendo de las preferencias que pudiera tener el paciente, pudiera tener una disminución de la tonicidad del esfínter, lo que se le llama hipotonía. Entonces, al tener hipotonía, pudiera tener una predisposición a tener, no incontinencia fecal grado 2 o grado 3, que ahora voy a explicar a qué me estoy refiriendo, sino quizás una grado 1, que es una incontinencia a gases. Pudiera tener quizás algún escurrimiento y es a larga data, y dependiendo de que el paciente pudiera tener o no algunas predisposiciones, por ejemplo, si es diabético. El paciente diabético tiene más predisposición debido a la neuropatía diabética, en donde no va a haber una buena inervación de la región perianal, de la musculatura perianal. Entonces, la incontinencia grado 1, para poder aclararlo, es aquella que el paciente tiene una incapacidad de retener los gases. Vamos a seguir hablando de la 2 y la 3 después que tomemos, porque perfecto, tenemos el panel lleno de llamadas. Buenos días, madre paso a paso. Su pregunta, por favor. Buenos días. ¿Qué tipo de pacientes son más proclives a tener una incontinencia fecal? Excelente pregunta, doctora. Sí, regularmente es más frecuente en mujeres que han tenido partos vaginales, debido a la presencia de que pudieran tener traumatismo en el canal anal, y esto pudiera dar como consecuencia una lesión directa a los esfínteres del ano, al esfínter externo o al esfínter interno. Aquellos pacientes que tienen trastornos neurológicos, aquellos pacientes diabéticos en donde la neuropatía diabética puede alcanzar a la inervación del canal anal, aquellos pacientes que puedan tener algunas otras enfermedades del sistema neurológico, lupus eritematoso, tabes dorsal, que es la sífilis neurológica, aquellos pacientes que tienen hernias discal, que pueden tener estos pacientes que tienen traumatismo a nivel de la médula espinal, en donde ya no tienen inervación en lo que es el periné y ya no pueden tener una retención adecuada, pacientes que han tenido cirugías previas en el canal anal o pacientes que han tenido traumatismo directo en el canal anal por algún accidente. Antes de ir a la pausa, vamos a tomar esta pregunta. Buenos días, madre paso a paso. Su pregunta, por favor. Saludos. Buen día, su pregunta. Yo quisiera saber, en caso de que se realice corregir una
un prolapso debido a la incontinencia, yo quiero saber si hay una gran posibilidad de que se pueda producir otro prolapso. Bueno, el prolapso rectal, si a eso es que se refiere, puede ser secundario a incontinencia fecal debido a que no hay un agarre o un ajuste que ataje el contenido rectal. Estos prolapsos regularmente son incompletos, no son completos, es de la mucosa del recto que sale o se aboca a lo que es el canal anal. Después de que la incontinencia o se hace la esfinteroplastía o el procedimiento que se vaya a hacer, este prolapso no debe salir, porque ya se mantiene dentro, se mantiene oculto. Sí me gustaría mencionar algunas terapias posteriormente que se utilizan para aquellos pacientes que no califican para cirugía en incontinencia fecal, en donde no hay un daño estructural del esfínter, en donde el problema es neurológico. Entonces, para esto también pueden haber soluciones dependiendo del tipo de neuropatía que el paciente pudiera presentar o la causa que el paciente tenga. Tenemos que hacer a estos pacientes lo que es la electromiografía del canal anal y del esfínter anal, haciendo atención al nervio pudendo, que es el nervio que le da la inervación al canal anal, para poder identificar si tiene buena conducción nerviosa. Si tiene buena conducción nerviosa, entonces estos pacientes pudieran calificar para lo que es la terapia de biofeedback, que es una terapia de estimulación nerviosa, en donde se estimula el nervio que va a los esfínteres y esto puede producir posteriormente mejor contracción y que el paciente pueda tener mejor continencia. Hay otras terapias también como lo es la electroestimulación neurosacral, que ya es algo un poco más complejo en pacientes que tienen problemas neurológicos más avanzados, en donde se instala un dispositivo a nivel sacro y esto le hace un estímulo a la raíz nerviosa del sacro para que entonces los pacientes puedan tener contracción y continencia. De acuerdo, va.